Hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a continuar con nuestra predicación de la carta a los Efesios y el día de hoy nos vamos a concentrar en Efesios capítulo 5, verso del 1 al 10. Bueno, esta sección de predicaciones son los versículos que van a abarcar. El día de hoy solamente vamos a ver el verso 1 y 2 de Efesios capítulo 5. Entonces es Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Y de manera de introducción yo les quiero contar una historia. Cuando yo estaba en la universidad, prácticamente yo tenía un grupo de amigos. En especial había uno que yo lo recuerdo con mucho cariño. Esta persona era tanto nuestro acercamiento que nos llegábamos, decían algunos, a mimetizar. ¿Qué es esto? Uno adoptaba características del otro. Y a veces también hasta llegábamos a la universidad vestidos de los mismo color de pantalón, mismo color de playera, mismo color de suéter. Era algo curioso porque bromeando un día dijimos, tenemos que llamarnos antes de llegar a las clases para determinar qué ropa vamos a ponernos para llegar de colores totalmente diferentes. Bueno, eso pasa cuando se tiene una relación con una persona por un amplio periodo de tiempo. Nos llegamos a mimetizar con estas personas. Aquí el apóstol Pablo ahora dice, debido a que ya tienen una comunión con su Señor, imítenlo, mimetícense con Él, imiten a su Señor. Entonces, la predicación del día de hoy tiene el título de Caminando como hijos de luz, parte 1. Caminando como hijos de luz, parte 1, y veremos el alto llamado del creyente a vivir imitando a su Padre. Veremos el alto llamado del creyente a vivir imitando a su Padre. Y les presento el bosquejo de esta predicación y de las siguientes. Punto número 1 del bosquejo. El cristiano verdadero debe de imitar a Dios. Del verso 1 al 2. Punto número 2. El cristiano verdadero debe de entender la consecuencia del pecado. Verso 3 al 7. Y punto número 3. El cristiano verdadero debe de andar como hijo de luz. Verso del 8 al 10. El día de hoy solamente nos vamos a concentrar en el punto número 1. El cristiano verdadero debe de imitar a Dios, verso 1 al 2. Pero para entender un poco más el contexto, vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Nos vamos a detener allí. Verso número 1, Efesios capítulo 5, verso 1, dice así, lo repito, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues. Bueno, como lo podrán apreciar en el tiempo que llevan en el cristianismo y sobre todo leyendo la palabra de Dios, ya sea versión de Reina Valera, de las Américas o la que ustedes prefieran, se habrán dado cuenta que todas las Biblias tienen los capítulos marcados, que es la letra, el número grande, perdón, y los versículos, que son los números pequeños. Esto fue seccionado así para nuestro estudio bíblico personal. No, esto no se encuentra en los manuscritos originales, estos números no los pusieron las personas que escribieron las cartas o algún libro de la Biblia. En este caso, en Efesios, estos números, tanto el grande del capítulo y el chiquito del versículo, no le escribió Pablo en la carta a los Efesios, sino como una carta está toda de corrido, sin ningún número que detenga esto. No son partes del canon. Estos números son una bendición, como ya lo dije, para nuestro estudio personal y aún para poder encontrar rápidamente ciertos pasajes y también para memorizar la palabra de Dios. Pero en ocasiones, hermanos, estas divisiones puestas por hombre
causan cierto daño porque pensamos que los capítulos están totalmente separados de los siguientes capítulos. Es decir, pensamos, ahora que estamos estudiando Efesios, pensamos que el capítulo 4 es una idea totalmente distinta al capítulo 5, pero realmente en los últimos versículos del capítulo 4, están ligados al primer versículo y a los que siguen de Efesios capítulo 5. Y lo vamos a hacer. Vean, nos vamos a detener en esto. Efesios capítulo 4, verso 25 al 32. Lean conmigo. Y así vamos a poder agarrar el hilo, seguir la línea de pensamiento de Pablo. Efesios capítulo 4, verso 25 al 32. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí vemos una lista de actitudes, de mandatos santos. Entonces, teniendo esta lista en mente, sabiendo que los efesios, por ser hijos de Dios, iban a cumplir con esas características y se iban a esforzar a cumplir con lo que él ya había escrito, ahora sí, verso 1 del capítulo 5, sigue conectando esta idea. Ya que ustedes tienen vidas santas, ya que ustedes están tratando de vivir santamente, justamente, él dice, sean, por lo tanto, una manera de traducirlo, sean, por lo tanto, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque ustedes están llamados a vivir una vida totalmente diferente a la que viven las personas del mundo. Por lo tanto, sed, por lo tanto, imitadores de Dios como hijos amados. Y no solo el creyente está llamado a vivir una vida que agrada a Dios, sino que está llamado, lo repito, a buscar la santidad por medio de la imitación de su propio Dios. Y estas no son palabras exclusivas de Pablo, no solamente la encontramos en esta carta. Vean lo que dice Mateo capítulo 5, verso 48. Dice así la palabra de Dios, y lo dice nuestro Señor Jesucristo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Lo ven? Jesucristo también anima a imitar en la perfección a nuestro Señor y Dios Padre. Pero no quiero que con esto ustedes piensen que la imitación es alcanzar la perfección plena de Dios, porque déjenme decirles, ningún ser humano, ninguno, por muy santo que pretenda ser, por muy apartado del pecado que quiera estar este hombre o mujer, ningún ser humano puede alcanzar esta perfección en todos los atributos de Dios. Pero de acuerdo con las palabras de Pablo, cuando dice que imitemos a nuestro Dios y de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en sed perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto, nos quieren dar a entender que tiene que haber un anhelo en el corazón de todo cristiano de alcanzar la perfección en santidad en esta tierra. Sabemos que jamás vamos a poder alcanzar la santidad plena de Dios. Esto no quiere decir el verso. Esto no quiere decir este texto. Pero lo que sí quiere decir es que el cristiano, lo repito, tiene que alcanzar o anhela alcanzar la perfección moral, santa, justa de su Padre que está en los cielos. De hecho, la palabra sed anima al creyente a que día con día se tiene que estar esforzando en estar imitando constantemente a su Dios. Y nacería una pregunta, ¿por qué el cristiano busca ser imitador de este gran y poderoso Dios? ¿Por qué el Hijo de Dios trata de buscar ser imitador de Dios? Bueno, ahí está la respuesta. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí la tenemos. Todo hijo de Dios trata de imitar a su Padre, porque procede de Él.
Mira tu posición y verás las razones por las cuales vas a querer imitarlo. Tú antes no tenías una casa. Tú antes eras vil y menospreciado por el mundo. Tú antes no tenías ningún apellido, no tenías ninguna posesión. Pero ahora el Dios Santo te ha buscado, te ha adoptado, te ha redimido, te ha limpiado, te ha ofrecido una casa donde vivir y un reino a donde llegar. Entonces ya no eres amigo de este mundo, sino enemigo del diablo y hijo amado de tu Señor. ¿Cómo no vas a querer imitarlo? Todo mundo querría imitarlo teniendo un Padre tan bueno como Él. Vean lo que dice Juan capítulo 1, verso 2 al 13. Dice así, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 2 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por esta causa, porque los hijos de Dios no somos engendrados por voluntad humana, voluntad de carne, voluntad de sangre, sino por la mismísima voluntad de Dios. Por esta causa es imposible que exista algún cristiano verdadero o alguna persona que se autodenomine cristiano verdadero que no imita a su Padre. Todo hijo de Dios busca imitar a su Padre en la santidad y busca y lucha con todas sus fuerzas ser perfecto en santidad, en obediencia, como su Padre es perfecto. Ese es el estándar. Despreciando totalmente lo que Dios odia, amando lo que Dios ama, comportándonos a la altura de nuestro Señor, tanto a los ojos públicos como en secreto. Eso es lo que hace un hijo de Dios. ¿Por qué lo hace? Dios nos pide que seamos santos. Dios permitió a Pablo que escribamos, que limitemos, porque Dios tiene un plan para ti, hijo de Dios. Y no estoy tratando de decir como las iglesias que solamente buscan el dinero de las personas dicen, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y es que tengas mucho dinero, mucho éxito, para nada. Vean el verdadero plan maravilloso para la vida de todo creyente. Romanos capítulo 8, verso 29, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está. Ese es el plan de Dios tan maravilloso para tu vida. No es que tengas dinero, no es que tengas fama, no es que tus problemas sean resueltos, sino es hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es maravilloso. Esto vale mucho más que millones y millones de dólares, o libras esterlinas, o la moneda que tú quieras. Ser hecho a la imagen de Dios. Dios se encargará de que todos sus hijos, todos sus escogidos, todos sus predestinados sean hechos a la imagen de Dios, pero todo aquel escogido, predestinado, todo cristiano anhela y busca la santificación personal progresiva. Todo hijo de Dios. Así que tenemos por un lado a nuestro Señor trabajando en esta perfección y por el otro un anhelo dentro de nuestros corazones, dentro del corazón de la iglesia, de imitar a su Señor. ¿Para qué? Para que fuese formado cada uno de nosotros a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Ahora pasemos al verso número 2. Efesios capítulo 5, verso 2, dice así la palabra de Dios: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Nos vamos a detener en la frase, y andad en amor. Pablo con esto no solamente está exhortando a los efesios a las buenas obras, él sube el estándar y les dice, andad en amor. Es muy fácil, hermanos, hacer las buenas obras. Es muy fácil, ¿por qué? Porque el hombre es orgulloso y le gusta que lo vean. Yo diezmo todos los días. Todos saben que yo leo la Biblia 5 veces al día. Todos saben que yo oro 5 horas en la madrugada. ¿Por qué? Porque es más honroso orar en la madrugada, dicen estas personas. Yo siempre estoy haciendo la limpieza en la iglesia. Pero hermanos, a pesar de que, insisto, las buenas obras son buenas, las obras santas son buenas, las obras visibles son buenas, Dios nos anima a que le imitemos en su amor, amando como Él
ama, andad en amor. Porque muchas veces nos pesa, nos es un reto el amar como Cristo nos amó para entregarse por sí mismo a la iglesia. Miren, vamos a recordar el primero y el segundo gran mandamiento, y los dos tienen que ver con amor. Dice Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Vean lo que dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, en el verso 2 del capítulo 5, cuando dice Pablo, y andad en amor, quiero hablar un poco sobre la palabra amor que aquí se está empleando. En la Biblia se muestran tres palabras diferentes para hablar de diferentes tipos de amor. Primero, el amor eros, que es el amor sexual, que en el contexto del matrimonio, el amor sexual, las relaciones sexuales son permitidas y bien vistas por Dios. Ese es el primero, el amor eros. Por cierto, si quieren ver un libro 100% sexual, por favor vayan a Cantares. Ese libro fue escrito principalmente para hacer ver que el sexo también es un regalo de Dios en el contexto del matrimonio. Bueno, eros, amor sexual. La siguiente palabra es filos, que es amor de hermanos o amor de amistad. Esta es para la palabra filos. Y el tercer amor es el amor ágape. Es un amor incondicional que antepone las necesidades de las otras personas antes de la persona que decidió amar. Este amor ágape es el amor que Dios nos muestra. El amor ágape, un amor sacrificial. Pero el apóstol no solamente está diciendo amén, nos muestra también el ejemplo de máxima expresión de amor. Y dice el verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Ahí está el estándar, ahí está la medida que tenemos que alcanzar a cubrir. ¿Quieres saber con qué intensidad debes de amar? Con la misma intensidad que Cristo amó a su prójimo, como Cristo nos amó. Esta es la medida que todo hijo de Dios debe anhelar alcanzar en la imitación de su Señor. Y déjenme decirles que el mostrar amor, o mejor dicho, el tener amor verdadero y demostrarlo de manera ágape, sacrificial al resto de las personas, es una evidencia muy palpable de que muestra si una persona es verdaderamente discípula de Cristo o no, si es salva o no. Vean, les voy a dar 2 versos que habla sobre esta importancia de amar. Vean lo que dice Juan capítulo 13, verso 35. Dice así la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 35. Por cierto, de manera rápida, estos 2 pasajes que les voy a dar fueron escritos por el apóstol Juan, el cual es conocido como el apóstol del amor. Entonces tenemos un experto en el tema. Dice Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hay personas, especialmente en el contexto carismático, que dicen, para saber que tú realmente eres hijo de Dios, necesitas profetizar, hablar en lenguas, revolcarte en el suelo, necesitas hacer un milagro, necesitas hacer que una persona ciega vea, y 1000 cosas que luego están inventando estas personas. Estas personas piensan que por medio de las obras se puede identificar quién realmente es discípulo y quién no de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean lo que dice nuestro Señor. En esto, no en que levanten muertos, no en que profeticen, no en que hablen lenguas, no en que interpreten lenguas, no. En esto, dice el Señor Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que es si tuvieses amor los unos por los otros. Primeramente, sí, está bien mostrar amor hacia las personas que están fuera de la iglesia. Está bien, no está mal, hazlo, ama a todo tu prójimo. Pero aquí primeramente estamos hablando dentro de la iglesia local. Dios dice, en esto realmente conocerán que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros, si tú amas a tu propio hermano en la fe.
Sabemos que en ocasiones es muy difícil amar a ciertas personas que son nuestros hermanos genuinos, pero estás llamado a amarlas. Y una de las evidencias de que realmente eres hijo de Dios genuino, verdadero, es que tú amas a tu hermano. Tú te esfuerzas por amarlo, pero no el amor filos. Y espero que no sea el eros, a menos de que sea tu esposa o esposo. Tú estás llamado a amar a tu hermano dentro de la congregación y a tus hermanas dentro de la congregación con el amor ágape, entregándote a ellos. Ellos te han hecho algún mal, tú entrégate. Ellos no te han contestado el saludo, tú ámalos y entrégate, perdona. Y así pasamos al siguiente versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Escuchen. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice esto el apóstol del amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Una evidencia de que realmente amas a Dios genuinamente es que amas genuinamente a tu hermano en la fe. ¿Por qué? Quiero que entiendas esto. Las personas que están en la iglesia, tus hermanos en la fe, forman parte del cuerpo de Cristo. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Todo hijo de Dios forma parte del cuerpo de Cristo. Y si tú amas a Cristo, que es la cabeza, vas a amar el cuerpo, que es la iglesia. No solamente puedes amar la cabeza, tienes que amar a todo el ser. Por lo tanto, tienes que amar al cuerpo, tienes que amar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Continuó. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos en este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí lo tienen. Por eso Pablo anima a amar, porque es una evidencia de que realmente estamos imitando genuinamente a Dios con todo nuestro corazón. Y no solamente estamos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe, también estamos llamados a amar de manera ágape, entregada, desinteresada, sacrificial a nuestros propios enemigos, a las personas que nos han hecho mal. Ve Mateo capítulo 5, verso 41 al 45, dice así la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Lo ven? Tenemos que amar a todo nuestro prójimo. Sí, a la iglesia y sí, a los de allá afuera. Esto demostrará al mundo que realmente eres hijo de Dios. No por amar te vas a salvar, claro que no. Tú te salvas porque eres en Cristo Jesús. Pero el amor que Él produce en ti por hacerte una nueva criatura es evidencia de que tú realmente has sido salvo y que realmente buscas, verso 1, Efesios capítulo 5, verso 1, de que buscas imitar a tu Padre como hijo amado. También dice el texto, verso 2, Efesios capítulo 5, verso 2, se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó. Así se manifestó el amor de Dios hacia con nosotros, de que Él se entregó, de que Cristo, que es Dios, se entrega. Efesios capítulo 3, verso 16, vemos cómo Cristo se entregó en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún Tito capítulo 2, verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Recuerdan en qué estado se encontraban ustedes cuando Cristo te salvó?
Tú a lo mejor podrás decir, es que yo no puedo amar a mi hermano, yo no puedo amar a mi enemigo que es inconverso, porque se han comportado muy mal conmigo, porque no han hecho nada, ninguna mínima intención para que yo los perdone. ¿Qué crees? Cuando Cristo te amó y se entregó por ti en la cruz, tú tampoco habías hecho absolutamente nada para merecerte ese amor y ese gran sacrificio. Tú no habías hecho nada. Y ve lo que dice Romanos capítulo 5, versos 6, verso 8 y verso 10. Lo leo para que recordemos nuestra condición en la cual todo cristiano estaba antes de ser salvado por nuestro Señor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El amar a una persona, hermanos, jamás va a radicar en lo que esa persona ha hecho o deje de hacer. El amar es una decisión personal. Así como Dios decidió amar a estos pecadores, a ti y a mí, y a todos nuestros hermanos en la fe, así como Dios decidió amarnos, tú tienes que decidir, porque eres hijo de Dios, imitar a tu Padre, imitar a tu Señor Jesucristo, amar y perdonar a los que te han hecho mal, tanto inconversos como hermanos en la fe. Tienes que amar a todos de manera sacrificial, entregándote tú, lo repito, anteponiendo las necesidades de ellos antes que las tuyas. Por eso el estándar es Cristo, porque Él se entregó por nosotros, porque Él se dio a morir por nosotros cuando no lo merecíamos. Tu estándar. ¿Acaso, hermano, te sientes más bueno que Dios? ¿Te sientes mejor que Dios para no perdonar a aquellos que te han hecho un agravio? Sí, no minimizo tu dolor, no minimizo el desaire que te hayan hecho, no minimizo la acción grosera por la cual tuviste que pasar, pero la palabra de Dios es muy clara. Tienes que amar. Y vas a amar si realmente eres hijo de Dios, porque esa es la evidencia de tu conversión, imitar a tu Padre como hijo amado. Vamos a continuar con lo que dice el texto del verso número 2, Efesios 5, verso número 2, para que tengamos un poco más este sacrificio cuando Dios decidió amarnos a ti y a mí y a toda la iglesia sin merecerlo. Dice, lo vuelvo a repetir desde el principio, está corto, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, amor ágape, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito. Vengo, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de nuestro Señor y Padre Dios? Que Cristo fuera ofrenda y sacrificio, y así produciera olor agradable al Padre. La palabra ofrenda se está refiriendo a presentarse, de que Cristo se presentó ante el Padre en nombre de la humanidad, por medio de una vida 100% obediente, aquella vida que nosotros, tú y yo, jamás íbamos a poder llevar. Fue presentado ante el Padre. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio. Él murió por ti. Él murió por mí. Alguien tenía que morir, porque habíamos pecado. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que suplir, que cumplir, que satisfacer la justa ira de Dios. Cristo, como ofrenda,
se entregó como sacrificio a Dios y así por medio de ese sacrificio perfecto fue subido olor fragante a los cielos. Y también ahora nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, nos podemos presentar ante el Padre y decir, somos olor fragante a ti, Señor. De acuerdo con 2 de Corintios capítulo 2, verso 15 al 16, cuando dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos, o sea, los cristianos, olor de vida para vida. Pero somos olor fragante en Cristo, porque el Padre ve su sacrificio en nosotros. Y así, hermanos, como Cristo se dio como ofrenda para salvar a la humanidad, los creyentes debemos de igual forma entregar nuestros cuerpos en amor a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como nuestro Señor, siendo nuestro mayor estándar, nuestro Señor Jesucristo, se entregó al Padre, nosotros tenemos que entregarnos al Padre y al resto de nuestros hermanos como sacrificio, como ofrendas. Hermano, ¿necesitas algo de mí? Hermano, ¿quieres que te ayude en oración? ¿Alguien pecó contra ti? Hermano, perdóname si es que yo te hice algo. Dime por favor qué fue lo que te hice. Quiero estar bien con mi Dios y por lo tanto quiero estar bien contigo. Dentro de la iglesia no caben los arrogantes. No hay lugar para ellos. Porque solamente demuestran, una, que eres un hijo muy inmaduro de Dios. Un bebé en la fe. Ya lo vimos, niños espirituales. O dos, que no eres salvo. Imita a tu Dios en todas las cosas santas, pero pon especial atención en el amor. Porque recuerda, el amor es una decisión y en esa decisión el que realmente ama se sacrifica por los que ha decidido amar. Y estamos llamados a amar a todas las personas, amigos, enemigos, hermanos, no hermanos. Dios te bendiga, hermano.